El reajuste salarial del sector público fue despachado por el Congreso y quedó ya en condiciones de ser promulgado por el Ejecutivo. Justamente el debate de esa iniciativa estuvo marcado también por una indicación bien polémica, por lo demás, que proponía excluir del incremento de 6% a los sueldos más altos, como el de los parlamentarios y algunos miembros del gobierno. Vamos a conversar más sobre este tema, para eso nos acompaña el diputado de la UDI, integrante de la Comisión de Hacienda, Patricio Melero. Gracias por estar con nosotros. Hola, diputado. ¿Cómo está, Sebastián? Muy buenos días. Bienvenido. Diputado, ¿cree usted que está en la discusión en el foco correcto a raíz de lo que ha sucedido con esta polémica indicación que generó algo de molestia también en varios congresistas? Yo creo que Isabel Allende, presidenta del Senado, al igual que Aldo Cornejo, presidente de la Cámara de Diputados, pusieron las cosas, Sebastián, en su lugar. Y es la necesidad de que el gobierno juegue sus cartas en esta materia si es que quiere efectivamente tener un sistema de reajuste diferenciado o menor o distinto para los sueldos más altos de la administración del Estado, del Poder Judicial, de las Fuerzas Armadas, porque esto tiene que ver con los ministros, los subsecretarios, los intendentes, los ministros de las Cortes, los generales y almirantes de las Fuerzas Armadas y, digamos, también los diputados, los senadores que nos llega de rebote, porque acá se afirman cosas a veces que no son ciertas. Los únicos que no nos fijamos en nuestro sueldo somos los parlamentarios, porque está vinculado, como bien usted sabe, Sebastián, sí, a el sueldo de los ministros de Estado. La Constitución Política dice que los diputados y senadores recibiremos un sueldo equivalente al sueldo de un ministro. Si al ministro se le sube, automáticamente se le sube. Pero nosotros firmamos y votamos un proyecto de ley de reajuste general para toda la administración. Entonces, no nos parece bien que se saquen las castañas con la mano del gato a propósito de una indicación que a todas luces es inadmisible. ¿Qué significa que sea inadmisible? ¿Por qué inadmisible? Es inadmisible porque el artículo 65, número 4 de la Constitución Política del Estado, que es el que nosotros tenemos que regirnos, dice claramente que es facultad exclusiva y excluyente la iniciativa en materia de fijación, aumento de los salarios de la administración del Estado del presidente de la República, en este caso de la presidenta de la República. Y no puede un grupo de diputados y senadores hacer lo que por Constitución le corresponde exclusivamente. Pero finalmente los diputados que patrocinaban esta indicación lo que querían era ver la voluntad, digamos, del Parlamento para llevar a que el gobierno hiciera lo que le correspondía. Bueno, está bien, eso no se explicitó así, porque lo que se votó en la Cámara de Diputados fue solamente quienes estaban a favor de la admisibilidad de la indicación y quienes estaban en contra de la admisibilidad de la indicación. Y yo al menos, como lo consideró la presidenta del Senado, Isabel Allende, el presidente de la Cámara de Diputados, consideramos que no tenemos facultad y se respetó lo que la Constitución dice. Otra cosa, era factible, por ejemplo, haber votado a favor de la indicación y haber hecho lo que correspondía, luego decirle al Ejecutivo que procediera a realizar el ajuste que por ley solo puede hacerlo el Ejecutivo. Definitivamente, Sebastián, no. ¿Por qué? Porque el Parlamento no puede ir contra la Constitución. Usted no puede estar votando cosas que la Constitución le prohíbe que usted vote. Sería muy grave el precedente que el día de mañana el Parlamento hiciera caso omiso del texto constitucional y empezara a resolver materias que le corresponden exclusivamente a la Presidenta de la República y al Poder Ejecutivo. Imagínense que el día de mañana los parlamentarios empezamos a alterar el presupuesto de la Nación o a fijar materias que son propias de la Administración de la Hacienda Pública, sería muy complejo. Pero yo no quiero, Sebastián, eludir el tema de fondo. Y el tema de fondo, y yo creo que acá se presenta una oportunidad de tenerlo, que es discutir cuáles han de ser los sueldos de los más altos cargos de la administración del Estado. Ya lo he dicho. ¿Qué es el tema de fondo, finalmente? Muy bien, pero entonces el tema de fondo, ese tema de fondo, quien tiene que ponerlo sobre el tapete público, la única persona que tiene la facultad para hacerlo es la Presidenta de la República y el Ejecutivo. Y no le quepa ninguna duda. A mí me parece un debate necesario y legítimo que debatamos cuánto debe ganar un ministro de Estado. ¿Cuánto debe ganar el presidente o la presidenta de la República? ¿Cuánto debe ganar un senador? ¿Cuánto debe ganar un intendente? ¿Cuánto debe ganar un alcalde? ¿Y cuánto debería ganar, por ejemplo, un parlamentario, un diputado? Yo creo que eso es un análisis, Sebastián, que hay que hacerlo al tenor de, primero, de la función que se cumple y la responsabilidad que se ejerce. En segundo lugar, de los sueldos del mercado. Tercer lugar, de la situación del Estado en su patrimonio. Y yo creo que perfectamente se puede revisar y ver si efectivamente esos sueldos son muy altos, si se puede efectivamente rebajar. Yo creo que el debate tiene que ser global. ¿Sabes por qué? Porque aquí lo que se hizo en la Constitución fue asimilar los sueldos del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial en una misma dirección, a objeto de mantener un mismo y solo nivel.
Algunos podrían decir, no tiene nada que ver los sueldos de la gente que está con el gobierno con los que están en el Parlamento. Y no tiene nada que ver los del Parlamento con los miembros de las Fuerzas Armadas o con los del Poder Judicial. Pero creo que es un debate necesario y legítimo. Y a mí me parece que eso hay que hacerlo al tenor, digamos, de información como la que te estoy señalando, y yo no tengo ningún problema en que se haga. Lo que no quiero, te fijas, es que a veces se sacan las castañas con la mano del gato, el gobierno se lava las manos y dice yo no me meto en este embrollo, nos endosa el tema al Parlamento, que son, digámoslo de verdad, somos los únicos que no nos fijamos en nuestros propios sueldos. Digámoslo un buen chileno, ¿el gobierno se ha hecho el leso, cree usted, con este tema? Yo creo que, no quiero ser tan severo, yo creo que el gobierno no ha puesto en sus prioridades la discusión de los sueldos de los más altos cargos de la administración del Estado. Y me parece, si así hay voluntad política para hacerlo, que debe hacerlo. Estas son ideas realmente que tienen buena acogida, ¿no? Pueden ser bien populistas, la idea de bajar siempre o populares, más que populistas, populares quizás, ¿no? Porque tienen muy buena acogida en la ciudadanía y por el contrario, un aumento de sueldo genera de inmediato rechazo de aumento de sueldo de los parlamentarios. Pero si uno toma como referencia lo que sucede en el exterior, en los países de la OCDE, por ejemplo, Chile aparece como uno de los países donde el sueldo de los parlamentarios es de los más altos, corregido por poder adquisitivo, digamos, en términos de dólares. Y eso finalmente deja mal parado a Chile y da un argumento sólido como para pensar que quizá el sueldo de los parlamentarios está muy alto, ¿no? No hay un sueldo de los parlamentarios, Sebastián. Hay un sueldo de los ministros de Estado que se le endosa a los parlamentarios. Por eso que lo explicaba recién. El sueldo de los parlamentarios lo fija el sueldo de los ministros de Estado. Está vinculado constitucionalmente. Por eso que vuelvo a insistir. Los diputados y los senadores no nos fijamos nuestro propio sueldo. No nos establecemos reajustes propios. Ni siquiera nuestras asignaciones. Recordemos que eso lo externalizamos nosotros en el año 2011 y es un consejo de asignaciones, no los parlamentarios, un consejo de asignaciones independiente, el que resuelve las asignaciones para arriendo de sedes, para funcionamiento. Y el sueldo, ¿cierto?, está vinculado a los ministros de Estado. Entonces, tú me planteas, efectivamente, bueno, habría que revisar y habría que comparar si los sueldos el sueldo de la presidenta Bachelet también es de los más altos de Latinoamérica y de los más altos del mundo. El sueldo de los ministros de Estado también probablemente es de los más altos. Está muy bien, yo creo que ese es vuelvo a insistir, Sebastián, un debate legítimo y necesario. Pero no esta situación, te fijas, que al final es muy irritante para la opinión pública. Tú decías recién, se sube el sueldo de los parlamentarios. Si lo que se está haciendo es solamente asimilar el reajuste del sector público, no hay ninguna subida así que nosotros hayamos dicho esto es para nosotros, diputado, sino que es consecuencia de. Y brevemente, porque se me acaba el tiempo, pero cuando esta iniciativa viene de diputados jóvenes como Giorgio Jackson, Gabriel Boric, que han impulsado la idea de rebajar los sueldos, ¿cree usted que hay algún tipo de inexperiencia que les pasa a la cuenta? ¿A qué atribuye que efectivamente dos diputados nuevos y muy jóvenes además estén detrás de esta iniciativa? No, hay diputados jóvenes y viejos. También está Pepe Out y hay otros diputados de mucha edad también. Es bastante transversal el tema. Hubo una treintena de diputados que plantearon este tema. Y entiendo que en el senador también senadores antiguos, ¿no? Como el senador Bianchi y otros, entiendo que plantearon este tema. No, yo creo que tiene que ver, Sebastián, con la necesidad de que los más altos cargos de la administración del Estado se hagan cargo también de la situación salarial del resto del sector público. Y si ha habido en el tiempo una acumulación de reajuste que ha ido permitiendo que los salarios crezcan mucho más, yo creo que hay una oportunidad también para ver con objetividad si es necesario llevarlos también a la baja o acomodarlos a un sistema o forma distinta. Diputado Melero, gracias por haber venido a CNN Chile. Gracias. Buen día.